Listo. Entonces volvemos acá al programa y ahora sí, ¿por qué no un par de ejemplos de qué estamos haciendo, qué podemos ver y qué podemos encontrar acá? Muy bien. Aquí les decía, tenemos los DSPs y vamos a tener la posibilidad de encenderlos, porque actualmente está apagado y no visualizo nada. Las gráficas de magnitud y la gráfica de fase no tienen ningún contenido. Así que si yo enciendo un DSP, lo pongo acá en azul, ya está funcionando. ¿Qué nos diría un programa de medición clásico cuando yo le pongo un DSP en vez de un micrófono? Cuando yo mido un aparato electrónico, hago una medición electrónica y simplemente está dejando pasar la señal, no aplicando ningún cambio, sin aplicar ningún cambio, lo que tendríamos que ver sería esto. Desde 20 Hz hasta 20.000 Hz, una línea recta porque no estamos haciendo ninguna variación y nos la da pues ubicada, centrada en el cero, donde cero simplemente es un parámetro para tener conciencia de cuánto hay de diferencia. Cada cuadro aquí va a valer 6 decibeles, ¿sí? Si alguna parte está más arriba o más abajo, no lo diría, pero como es una señal electrónica que estoy midiendo, de 20 a 20.000 saldría plano, como está acá representado en el azul, que es el primero que he encendido. Y la segunda gráfica, que sería de fase, como estoy haciendo una medición electrónica, me lo tendría que dar precisamente como está pasando acá, completamente en cero, sin variación. Recordemos que esto es tiempo y que si el electrónico no está variando el tiempo desde 20 Hz hasta 20.000 Hz, todas las frecuencias las da al mismo tiempo, en el mismo momento, bueno, tendría que ser una línea recta como la tenemos acá. ¿Sí? Ya vamos a entrar en detalle de eso y si gustan, vamos a quedarnos solo para empezar a dar los ejemplos con la gráfica de magnitud. Si yo le doy clic derecho, max, pues me va a aparecer solo la de magnitud para empezar a ver algunas opciones. Voy a aplicar en el DSP algunos cambios. Por ejemplo, quiero hacer un sistema a dos vías. Hagámoslo simple. Un sistema a dos vías. ¿Qué significa a dos vías? Bueno, que voy a separar. Ya no voy a tener de 20 a 20.000 en una sola señal, sino que voy a tener una porción de frecuencias para un componente y una sección de frecuencias para otro. Podríamos decir, en un sistema activo, un subwoofer activo y un altavoz de medios y altos, una caja de un 15, por ejemplo, activa. A esa caja de un 15 normalmente le hacemos un corte, ¿no? ¿Qué le hacemos? Un high pass filter. Ese high pass filter que le voy a aplicar podría ser de tipo Butterworth, de tipo Liquid Relay, de tipo Bissell. Quedémonos con el Butterworth. Aquí lo aplicaré, por ejemplo, por ahí nos han dicho muchas veces, mucho tiempo, tal vez hasta más de lo necesario, ¿por qué no le aplicas un subcorte en 100 Hz? Que no está mal, es un buen parámetro para iniciar, pero no necesariamente a todos los equipos les va a quedar bien. ¿Qué está haciendo aquí el DSP? El DSP primero está encendido y por eso puedo visualizar su gráfica. En segundo lugar, está aplicando un high pass filter en 100 Hz, pero además me dice el orden de ese filtro. ¿Qué sería el orden? El orden va a ser, y vamos a ver, primer orden. En primer orden vamos a tener una atenuación, vamos a tener una caída, una pendiente de 6 decibeles por octava. Si 100 es el punto de corte, una octava atrás, o sea, 50 Hz, vamos a buscar por aquí 50 Hz. Si yo selecciono la gráfica y con las flechas me muevo, puedo visualizar grada por grada, muestra por muestra. Aquí estoy aproximadamente a 50 Hz. En primer orden tendría que estar en menos 6 dB porque estamos en primer orden. Lo podemos ver. Estamos
en eso. Tendría que ser un poquito más acá, 6 dBs. Aquí está. ¿Sí? Si me voy a un segundo orden, sería dos veces el primero. Si en un primer orden me dio una reducción de 6 decibeles, en un segundo orden me tiene que dar una reducción de 12 decibeles. Ya no 6 sino 12 dBs. ¿Sí? Si me voy a un tercer orden, sería 3 veces 6. ¿De cuánto debería ser la atenuación que va a aplicar? De 18 decibeles. ¿Lo podemos ver? Primer orden, 6 dB por octava. 6 decibeles de atenuación por octava. La pendiente es mucho más eh, levantada. Vean, 6 dB por octava casi no está haciendo no está haciendo un corte drástico, sino que se va muy leve. Un segundo orden va a ser pues el doble de el primero, o sea, 12 decibeles por octava hacia atrás. Un tercero, 18 decibeles por octava. Un cuarto, ¿cuánto sería? 24 decibeles por octava. Y nos vamos así con los órdenes. En vez de poner aquí 24 decibeles, ponemos cuarto orden, ¿sí? Y así sucesivamente podríamos tener quinto, podríamos tener sexto, séptimo, hasta octavo orden. ¿Cuánto sería un octavo orden? Serían 48 decibeles por octava. Bueno, pero esto es porque Rita lo trae, porque Rita lo tiene, porque esto no lo puedo hacer yo. Pues claro que sí podemos. Si nos trasladamos a un DSP, por ejemplo, este es el de Pibi, yo le puedo decir, ah, ok, en 100 Hz. Vamos a situarnos en 100 Hz. Y le voy a decir, acá no está por orden, pero está, por ejemplo, Butterworth hasta 48 dB por octava, que sería un octavo orden. ¿Sí? W48. Vámonos, ¿cómo aparecería en un DBX? Perfecto, nos vamos al DBX. Vámonos acá, vámonos al crossover. Quitamos candado, ok. Y aquí nos dice, vean, en la parte de acá, el high pass filter, ¿de qué tipo lo va a usar? Porque nosotros, cuando iniciamos, o por lo menos yo veía estas grafiquitas y yo me ponía a dibujar con esto. Y yo decía, ah, bueno, mira, si está más drástico el corte va a ser más eficiente, más si estábamos hablando de los altos. Si estábamos hablando de que le iba a poner un filtro al driver y pues que se le iba a poner por los 3000 Hz, ¿sí? Aquí en 3000 Hz yo le voy a poner un filtro y le voy a poner el más duro para que no me queme para que no me quemen los drivers. Eso inicialmente puede parecer una idea fabulosa, decir un perdón, tendría que ser Butterworth de 48 decibeles por octavo. Este es el más drástico. Mira la gráfica. Ah, esto le va a quedar de maravilla a este filtro. Pero es que no estamos tomando en cuenta todavía la segunda parte que compone a todo filtro. Esta es la primera parte que es su pendiente. La pendiente, que tan drástica la quiero, cada 6 decibeles, se podría decir que es un orden. 6 decibeles, primer orden, segundo 12, tercero 18, 24, 30, 36, 42, 48. Así nos vamos, ¿sí? Este es un DBX, un PIBI y por supuesto el que trae Rita, lo tenemos acá. Entonces yo puedo ir visualizando lo mismo que tenía en estos, ya lo estoy visualizando acá. ¿Por qué? ¿A qué se debe que en Rita ya puedo ver sin necesidad de irme al proceso de reproducir ruido, Rosa, y saber cómo se va a comportar? Porque estos filtros son lineales. Cada filtro está determinado de una forma específica y el cambio que aplique va a ser igual en todos, igual en DBX, igual en PIBI, a lo mejor lo que cambie sea el valor por la resolución que tenga cada aparato, ¿sí? Pero el cambio que va a aplicar es lineal. Ya sé con números, con matemática, cuál va a ser el resultado. Si yo sé cómo es originalmente el primer impulso era plano. Si a plano yo le aplico un Butterworth de octavo orden en 100 Hz, tengo esto. El programa ya lo sabe, el programa lo ejecuta porque es una
es un valor lineal y lo puede anticipar. Simplemente lo aplica sin necesidad de estarlo escuchando. Así que esta sería nuestra primera vía, ¿sí? ¿Qué tal nuestra segunda vía? Bueno, pero aquí ya no puedo usar el azul porque el azul está ocupado. Me voy a un segundo espacio en el DSP. Vean que el DSP tiene canales. DSP canal uno, DSP canal 2, 3 y 4. Si me voy al segundo DSP, tengo el espacio 5, 6, 7 y 8, ¿sí? DSP1, en el primero vamos a decir, este va a ser mi, yo qué sé, mi Electro Voice, ¿sí? Por dar un ejemplo. Mi Electro Voice de medios y altos, nítido. Ahí lo tengo. Le puse un Butterworth en 100 Hz de octavo orden. ¿Por qué de octavo? Porque quiero que no pasen bajos, quiero proteger mi altavoz. De momento, es lo único que tenemos en esta gráfica. Falta la fase. Ya la vamos a ver. Enciendo mi segundo DSP en color verde. Vemos que está completamente plano, no tiene ninguna modificación em, en su parte de los parámetros. Así que le aplicaré, pero ya no le aplico un high pass filter, sino que ahora le aplico un low pass filter. Y seguía en el 2 que seguía en color verde. Le voy a aplicar en 100 Hz un octavo orden, ¿sí? Para que sea drástico, para que sea así bien, bien marcado. Y que sea tipo Butterworth. ¿Y qué tenemos ahí? Bueno, tenemos un elegante, flamante y muy bonito crossover, ¿no? De eso se trata. Tengo un crossover, que es el punto donde se cruzan, donde conviven y comparten una zona de frecuencias dos altavoces distintos. Aquí tengo un 18 por dar un ejemplo, en el DSP2, y vamos a ponerle, este es un subwoofer, ¿sí? Y el otro es un Electro Voice, listo. Hasta allí, solo con estos datos, podría asumir que todo está en orden, que todo está bien, que no pasa nada. Y de hecho, como los parámetros que aplicamos son lineales, ya me puede decir cómo se comporta. Bueno, pero es que vas a tener que volver a hacer un sweep y medir otra vez para ver cómo se comportan juntos. Porque sí, mediste el Electro Voice por aparte y el subwoofer por aparte. Pero ahora que los querés combinados, pues te toca hacer otra medición, ¿no? Eso asumiríamos. Pues en Rita no, porque tenemos el botón que se llama suma. Este zoom va a ser para poder agarrar todos los canales del DSP que estén encendidos, porque yo podría apagarlo. No lo borré, solo está apagado, está suspendido, está en standby, ¿sí? Y lo enciendo. Todos los que estén encendidos los va a sumar. ¿Por qué puede sumar si no estoy haciendo ninguna medición? ¿Cómo es posible eso? De nuevo, la interacción entre los altavoces va a ser lineal, así que lo anticipa, hace los cálculos y nos genera la gráfica final. Si yo hago la sumatoria, ojo, ¿quién me dice qué pasó ahí? Porque la resultante de la suma es esto, la línea blanca. Y de hecho, si le doy clic derecho y le doy solo on, dejo de ver el DSP, aunque sí está encendido, pero veo solo la resultante. ¿Qué pasó allí? ¿Qué interpretación tendríamos de esta gráfica? Sin todavía mencionar la fase, que obviamente la fase es lo que está provocando esto, pero ya llegaremos a ese punto. ¿Quién me dice qué está diciendo esta gráfica? Por lo menos solo en la gráfica de magnitud. ¿Qué pasó allí? ¿Qué está sucediendo en este momento ahí? Quizás tenga un retraso, delay. Ojo, ojo, ojo. Todavía, todavía no entremos a esos detalles, ya sonó bien avanzado. Y el punto es llegar a ese punto. Pero en interpretación de gráfica, ¿qué nos dice esta gráfica? Nos dice que de 20 a 20.000 todo está igual, todo funciona bien, todo es plano. Hay una cancelación. Ojo, ahí hay una parte que no está plana, que aunque, y lo vuelvo a poner,
El crossover, acá decía, bueno, aquí tenemos toda esta parte, la sección de la vía de medios y altos del Electro Voice, hace todo esto. Y el subwoofer hace todo esto. Y le puse un Butterworth de octavo en 100 a los dos, para que aquí, cuando se junten, pues sume. O si no suma, pues que se cancele lo que no hay, ¿va? Porque ¿de dónde va a sacar información? Si no hay nada aquí, no hay nada. Pero cuando yo sumo, no deja ese espacio vacío. Noten que le está quitando, como mencionaba eh, Everildo, aquí hay una cancelación. Y aquí arriba empieza a surgir una gráfica que no habíamos visto antes. Antes de la suma, estas de acá no las habíamos tomado mucho en cuenta. Pero si la vemos una por una, vemos que la coherencia, que es la que nos grafica acá arriba, está perfecta, perfecta, perfecta. Hasta que sucede el corte. Y ya empieza a fallar la coherencia. ¿Por qué? Porque no hay contenido aquí, no hay nada. Si nos vamos a la del bajo, nos pasa lo mismo. Tenemos una coherencia nítida, 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 hasta que se empieza a perder por el tema del corte que se está haciendo, hasta donde ella es completamente nula. No hay nada de coherencia, porque eso baja esta señal. Pero cuando comparamos la zona de combinación entre el altavoz, Electro Voice y el bajo, la zona de coherencia de ambas está muy, muy bien. Las dos están trabajando nítido, ¿ven? ¿Por qué cuando la sumo la coherencia cambia? Cuando la sumo no tengo información que ya tenía. Es como decir, bueno, yo tengo, no sé, $10 y no sé qué se me hicieron, no sé, se fueron, no los encuentro. Realmente algo está pasando. En algún lugar se me está yendo. Tengo una fuga por ahí. Y eso es lo que está pasando en estas dos señales. Las dos señales por individual ya estaban generando ese espacio. Le faltaba un pedacito, pero cuando las sumo, cuando las pongo juntas, me genera más cancelación en vez de quedarse igual o en su defecto. Y es lo que buscamos, sumar, estamos cancelando y me está apareciendo una incoherencia acá arriba. ¿Qué sucede? Bueno, hasta aquí no habíamos tomado en cuenta la gráfica de fase y por eso es importante y por ese motivo viene siempre las dos gráficas de esta forma. Arriba tengo magnitud, la que estábamos viendo, no cambió nada, ahí está, pero abajo tengo fase y la de magnitud solemos atribuirle mucha importancia, no digo que no sea importante, es vital, es parte de. Sin embargo, he notado muchas, muchas personas cuando hacen ajustes, vienen y dicen, es que tengo que dejar plano esto y que el sistema suene plano y plano y plano y plano y plano y plano y plano. Y no está mal. O alguno va a decir, bueno, yo le voy a poner cierta curva porque a mí me gusta que tenga más bajos, que realce esta parte y empiezan a diseñar. Y no está mal, es parte de, pero no estamos dibujando. No se trata de andar dibujando con estas gráficas. Ahí estamos perdiendo de vista, como lo teníamos anteriormente, viendo solo esa gráfica, estamos perdiendo de vista la gráfica de fase. ¿Qué pasa con la gráfica de fase? En la gráfica de fase vamos a necesitar considerar el tiempo en el que se está reproduciendo, porque son dos aparatos distintos, un Electro Voice y un subwoofer. Si quieren también un subwoofer Electro Voice, pero son componentes separados, son dos ajenos, no son la misma cosa. Y cada uno va a tener su tiempo de reproducción por frecuencia. Bueno, ¿y qué no era esta línea completamente recta? Pues al principio, si yo dejo solo esta, pero que no era recta, pues si yo apago el filtro, ¿qué pasa con la fase? La fase es plana, la fase es recta. ¿Qué pasa cuando yo habilito un filtro? Cada que yo habilito un filtro, modifico la fase. Bueno, ¿y eso qué? La fase es tan importante que con simplemente haber aplicado un filtro digital, no estoy midiendo ninguna bocina, no hay ninguna bocina conectada acá, yo estoy en casa solo con la computadora,
y no tengo ningún aparato conectado como para decir, bueno, es que se atrasó la señal. ¿Se atrasó de qué? ¿Con qué? ¿Respecto a qué? Yo no estoy moviendo ningún micrófono, es un análisis de una señal electrónica. Cada filtro va a aplicar una desviación de la fase, nos va a generar una alteración de esa fase. Si nos vamos a el subwoofer y apago el filtro, fase plana. Una vez aplique un filtro, fase corrida. Bueno, le aplicamos el Butterworth de octava a los dos, tiene que coincidir. Sorpresa, no coincide. De hecho, están opuestos. ¿Cómo vamos a interpretar la gráfica de fase? Bueno, ustedes que ya tienen experiencia, pero si existe alguna duda por allí, lo que vamos a pretender en la gráfica de fase es que los trazos queden iguales, que los trazos queden continuos. Es decir, yo no puedo evitar que esta desviación de la fase de la gráfica azul vaya hacia arriba. No lo puedo evitar. Con el hecho de haber usado el filtro, se desvía la fase. Es es algo que sucede naturalmente. El filtro así es. Pero lo que tengo que hacer, mi misión aquí es que la gráfica verde, que es el subwoofer, continúe con la misma pendiente de fase. ¿Y cómo se lee esto? Bueno, iniciamos acá cerca de cero, viene, sube, 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 y cuando finaliza, como no tenemos una pantalla tan grande, como para que continúe aquí arriba, continúa en la parte de abajo, porque en el eje Y tenemos 0 grados y 180 grados hacia arriba en positivo y 180 grados en negativo hacia abajo. 180 grados más 180 grados son 360 grados. Veámoslo como un círculo. Eso nos va a ayudar muchísimo para poder entender esta parte de la fase. Si yo empecé en este punto, cuando vuelva a estar en este punto, aunque esté en otra frecuencia que es eje X, recuerden, desde 20 hasta 20.000, cuando esté en ese punto de nuevo, habré dado una vuelta completa. Veamos, ¿cuándo empezó? Empezó acá. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, llega a 180 y para continuar sale por este lado. Listo. Sube, 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 sube y aquí ha vuelto a estar en este punto en 99,6 Hz, o sea, 100 Hz, digámoslo así, ¿sí? En 100 Hz, dio una vuelta completa, cumplió 360 grados desde que inició en 20.000 Hz. Se movió 180 y se movió 180 más. En 100 Hz, que ojo, es el punto de corte. Y ahí hay algo interesante que está sucediendo. Dio una vuelta completa en grados. Dio 360 grados de vuelta. Ahí está pasando algo. Porque si yo cambio el filtro, empiezo a notar un patrón. ¿Cuánto se ha movido hasta ese punto? Yo ahora bajé de octavo orden a cuarto orden, ¿sí? Empezó acá, se movió 180 grados en el punto de corte. ¿Qué quiere decir? Que cada orden de filtro, si yo pongo un primer orden, ¿cuánto se ha movido la fase? Porque si yo pongo nada, ¿cuánto se mueve la fase? Sin filtro no se mueve, pero si yo pongo primer orden, ¿cuánto se ha movido? Se movió 45 grados. ¿Lo ven? Se movió 45 grados. Si yo pongo segundo orden, se movió 90 grados. ¿Qué significa? Que el orden va a decirnos dos cosas importantes. La pendiente del corte que está haciendo y la desviación de fase que está provocando. Importantísimo. Esto es clave, esto es vital. Esta parte es eh, la médula de lo que vamos a trabajar el día viernes para poder hacer ajustes efectivos. No quiero hacer ajustes que yo tenga un altavoz de bajos y otro de medios con altos y cuando los combino, cuando los hago sonar juntos, tengo cancelaciones.
Eso no es ajustar equipos, eso es no ajustar equipos. Cuando ajusto un equipo, tomo lo que puede hacer uno, lo que puede hacer otro, y al combinarlo, aumenta, tengo sumatoria. Eso es lo que vamos a pretender. Pero no podemos hacerlo si no comprendemos cómo se comportan los filtros. Un segundo orden va a ser una atenuación de 12 decibeles por octava, sí, pero también va a ser que la fase se corra 90 grados. Por cada orden, la fase se va a correr 45 grados más. Quiere decir que con un tercer orden, ¿en dónde estaría? En 135. Porque cada cuadro vale 45. Primer orden, 45 grados se corrió la fase, se nota. Segundo orden, se movió 90 grados en total. 45 del primer orden y 45 del segundo orden, ¿sí? Y aquí lo mismo. Primer orden, 6 decibeles por octava. Segundo orden, 12 decibeles por octava. Tercer orden, ya sabemos que es 18 decibeles por octava y que se va a mover a 135 grados. Tercer orden, excelente, lo podemos ver. Y si me voy a un cuarto orden, se movió 180 grados. Con un cuarto orden que al principio no me parecía como tan fuerte, tan importante, así como, bueno, ese me va a dejar pasar mucho bajo, por ejemplo. Podríamos determinar eso a simple vista y decir, bueno, es que este me deja pasar muchos bajos, se oye muy mediosa, muy medioso el agudo, se oye muy bajo el medio, o el subwoofer suena muy cacartonado porque tiene un cuarto orden, le voy a poner un octavo. Está bien, el corte va a ser más drástico, la pendiente va a ser más agresiva, va a atenuar 48 decibeles, pero también se estaría corriendo, vean, 180 grados la fase. Bueno, ¿y eso qué? ¿Se corrió? Se corrió. Hay solución, diríamos. Le aplico un delay, una inversión de polaridad, hay cómo arreglarlo, ¿no? El detalle es que aquí estoy haciendo el análisis de una señal electrónica. Como el DSP, cualquiera que usemos, este o este otro, el que usemos, va a aplicar que se corra la fase. Adicional, mi componente físico ya tenía una fase corrida, porque no existe de manera natural un componente que me reproduzca todas las frecuencias al mismo tiempo. Las frecuencias bajas, recordemos que son más lentas, y las frecuencias altas, recordemos que son más rápidas. Ese es el detalle. Tengo esos dos retos que cubrir cuando estoy trabajando en vivo. Si en digital ya se corrió 180 grados y físicamente mi componente ya tenía la fase movida, corrida, modificada, no plana, esto resulta siendo un movimiento muy drástico. Y cuando tengo un sistema de audio, esto es importante. Por favor, atención a esta parte, porque me tomó algunos años llegar a estas conclusiones y la experiencia me lo ha demostrado, y he hecho las consultas con los más profesionales y coinciden en esto, en lo siguiente. Todo sistema de audio que tiene demasiados giros de fase no va a tener buen desempeño, no va a tener buena pegada. Va a ser un equipo que suena fuerte, pero no convence. ¿Han escuchado? ¿Les ha sucedido? ¿Han escuchado de alguien más un equipo así? Grande, tosco, bonito o pequeño, tal vez hasta de marca, yo qué sé, pero no suena. Es decir, le dan volumen. A veces hasta clipean los poderes, clipea el altavoz, la consola está que ya no da más y estamos dándole y dándole, dándole. Y de cerca suena. Obviamente se están moviendo los altavoces, va a sonar, pero no tiene pegada. Se siente bofo, se siente aguado, se siente que no desarrolla. Bueno, lo más seguro es que si analizamos ese sistema, tiene muchos giros de fase.
Y ahí está el problema. Cuando quiero que un equipo tenga pegada, tenga proyección, que un aéreo llegue lejos, que el subwoofer dé una patada en el pecho cuando esté sonando, mientras menos giros de fase tenga todo mi sistema, de 20 a 20.000, ¿cuántos giros dio esa fase? Voy a ser más efectivo, voy a ser más eficiente, ¿sí? Voy a tener ese resultado. Y es ahí donde entonces decimos, ok, voy a empezar a ponerle más atención a la fase sin descuidar cómo suena, porque estamos buscando un resultado homogéneo, que suene plano, que suene esto, que suene lo otro, pero ya no es nuestra prioridad, la magnitud. Por supuesto, tiene que cumplir ciertas cosas, las vamos a ver en nuestra práctica que vamos a tener con equipo real haciendo mediciones, pero principal, nuestra gráfica de fase tiene que estar impecable, tienen que coincidir, tienen que poder sumar. ¿Qué pasaría si aquí lo cambio a un cuarto orden? Eh, ahí, cuarto orden. Y al subwoofer también le cambio a cuarto orden. ¿Cómo se vería esto? Hay diferencia en la fase, no hay ninguna diferencia en la fase. Noten cómo aquí empieza, sigue y vean cómo tiene su forma la fase de el Electro Voice. Cuando yo le sumo el subwoofer, lo que hace el subwoofer es continuar acá, así bonito, con la mismita forma. ¿Cuál creen que va a ser el resultado en la parte de acá? Cuando los dos suenen en simultáneo, cuando los ponga a reproducir juntos. Pruebo, suma. Oh, esto es muy diferente a lo que teníamos anteriormente. ¿Qué teníamos anteriormente? Anteriormente teníamos un octavo orden acá y un octavo orden acá. Y cuando lo sumé, cancelación. Pero ahora cambia a cuarto, que ya no es tan drástico, está dejando pasar más frecuencias, ya no es tan efectivo en su magnitud. Ya, no sé, pone en riesgo mi equipo, lo que quieras. Pero la fase es buena, el resultado es óptimo, tengo sumatoria. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Cómo vamos? Sí, muy bueno, porque la verdad sí, cuando yo me metí a calibrar, nadie me enseñó, solo estuve viendo YouTube y la verdad sí, viendo todo eso, no hombre, sí, mi equipo, así como lo decís, suena así nada más por decirlo así, a unos par de metros ya atrás ya no, necesito más volumen, pero viéndolo bien ahí, yo estoy fallando. Esto Muy es, esto bueno, es, sí, esto la es verdad. excelente porque si ya sabemos en qué estamos fallando, bueno, lo corregimos, cero problema. Pero Excelente. se está tomando el tiempo en venir y decir, ok, esto es lo que está sucediendo. En vez de la vía fácil que sería, por ejemplo, me pasa mucho que me dicen, mire, pero mejor véndame más, ¿va? Porque yo tengo, no sé, 4 aéreos por lado, vamos a poner 8 porque así va a sonar más. Y a veces solo con añadir equipo así, eh, cualquiera, o incluso puedo buscar que sea buena marca y que todos sean iguales y lo que quieran, pero si el giro de fase es demasiado y esto no está contemplado, no hacemos esta parte de optimización, el equipo seguirá sonando sin buenos resultados. Entonces, aquí también quiero hacer una aclaración. Yo cambié a cuarto orden y la cosa se compuso. Ah, entonces nunca hay que usar un octavo orden. No, no, no. Solo es un ejemplo. Y aquí, justamente, cuando uso el mismo octavo orden en los dos lados, no casa. Pero cuando uso el mismo en cuarto orden, sí casa. Pero es una cuestión de los filtros. Los filtros todos son buenos. De hecho, el viernes vamos a hacer una prueba con un equipo muy básico, un equipo económico que tengo allá que es para pruebas, que si se quema, pues de plano, realmente es para hacer pruebas, pero le vamos a meter un octavo orden, así drástico, un octavo orden para que haga el corte así, pero bastante marcado y conservar la fase plana. ¿Cómo le haremos? El viernes lo vamos a saber para los avanzados por ahí. Por ejemplo, aquí mi compañero
José. Vamos a utilizar filtros FEAR. Es otro tipo de filtrado. Ya no es Butterworth, ya no es Liquid Really, ya no es Bicel, que son filtros digitales basados en electrónica antigua. Ahora vamos a usar FEAR, que sería ya totalmente reconstruido digital, adaptado a los sistemas. Claro, necesitamos un DSP más robusto, más potente. Les voy a mostrar uno y no sé si José va a tener la oportunidad de poder llevar el que él tiene. Él tiene una joya, tiene ahí un, un DSP, pero maravilloso. Si lo tuvieras y lo puedes llevar, podemos usarlo. Es de Auric. De hecho, Auric se comunica directamente con Rita. Podemos hacer cosas bien, bien interesantes. Pero vamos a hacer todas esas pruebas y ahí vamos a comprobar, vamos a caer en esas conclusiones de decir, bueno, el filtro no es que sea malo, es que lo combiné mal, es que no le ha aplicado el delay, es que la ganancia la puedo cambiar acá, es que muchas, muchas, muchas cosas. Esto, en resumen, la primera parte y esta segunda parte es para poder tener este contexto de cómo funciona, también de cómo ubicarnos aquí visualmente en la pantalla de Rita, pero todos los ejercicios, toda esa práctica, la vamos a hacer el día viernes, esperamos nos dé tiempo, aprovechar el tiempo lo más que se pueda para poder hacer todos los ejemplos y se quede completamente claro. Esto mismo lo puedo hacer con un software de medición clásico, sí, solo que cada que quiero ver algo, ruido, ruido y ruido. Pero es lo mismo. Yo aplico en este ese filtro y para poder ver lo que aplicó y cómo se combinan, tengo que hacer que suenen los dos, solo para ver esta gráfica final. Aquí no estamos haciendo ruido y podría llegar al mismo resultado, pero creo en un camino más largo con un método clásico. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, yo sí. Excelente, excelente. Vamos a dejar algo para el viernes entonces. Espero que puedan llegar a buena hora para aprovechar el tiempo. Si gustan llegar antes, cero problema. Hay lugar donde estacionarse. Vamos a estar en un aula privada. Vamos a estar haciendo bulla la que necesitemos. Les digo, voy a tener el otro procesador para poder presentar las bondades que nos ofrecen los FIRS y un clásico para poder hacerlo también así. Hay oportunidad de hacerlo, aprovechemos, aprovechen todo lo que tengan que preguntar, todo lo que quieran resolver, no hay dudas que sean malas o absurdas, ustedes pregunten, que para eso es que vamos a tomarnos el tiempo de atenderlos presencialmente. Así que, ¿alguna duda? ¿Algo más? Porque ya el programa nos está sacando. Yo llevaría la computadora, ¿verdad? El interfaz, Sí, el sí, micrófono. bienvenido. Lleva la compu, la interfaz, Okay, el micro. Allá vamos a tener okay, DSP. Si quiere llevar su DSP, yo uso este, es de tal manera. Llévelo, bienvenido. No hay problema. okay. Sí, yo tengo mis cosas ahí. Bueno, Listo, perfecto. sí, Estamos sí, entonces. sí, ahí estamos. Ahí Perfecto, estamos, José. perfecto. Entonces nos vemos el día viernes.